Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 9, versículo 5. Estamos terminando ya, concluyendo el versículo 5. La parte final donde dice de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. La intención del escritor de la carta de los Hebreos es no irse al detalle del tabernáculo, sino enseñarnos principalmente las dos partes fundamentales del tabernáculo, que es el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Y el que ha traspasado todo, completamente todo, por su obra expiatoria y todo lo que hizo en la cruz, fue Cristo, como gran sumo sacerdote. Y nos deja ver que en esta parte de lo que Él nos muestra, que cada mueble que hay en el tabernáculo, como lo hemos dicho, tiene un sentido espiritual. Habla mucho acerca del incensario que estaba en el lugar santo, cerca del lugar santísimo, y que ese incensario se prendía todos los días por la noche, y que el incienso traspasa el velo en el lugar santo, la separación, y que ese incienso representa las oraciones de los santos. Es lo que veíamos y citábamos Apocalipsis capítulo 8 verso número 3. Eso es lo que citábamos, ¿sí? Para referir todo esto. Entonces hoy nosotros por la parte de nuestras oraciones, se entiende, podemos entrar en esta nueva dispensación a la presencia de Dios, hablando en este sentido figurado del incensario, que entraba el incienso, traspasaba el velo y llegaba al lugar santísimo. Entonces hoy lo que nos quiere mostrar el escritor de Hebreos es que no es tan, aunque tenemos la entrada abierta nosotros ya en el Nuevo Testamento por la obra de Cristo a la presencia de Dios, no es tan sencillo como creemos o pensamos. O sea, no es así como una puerta abierta de par en par que podíamos entender. Solamente es a través del camino que Dios estableció sobre la obra de Cristo. Él es la puerta, no hay otra entrada, y nadie, entendemos, puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de la puerta que es Cristo. Por eso Cristo dijo que Él es el camino, ¿no? Es la verdad, es la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces esto lo tenemos que entender, ¿sí? Y que nos ha llevado así el escritor de Hebreos paso a paso. Entonces el tabernáculo nos habla claramente de la obra salvadora de Cristo. Entonces a partir de ahí podemos pasar al siguiente bloque, que es el verso 6 hasta el final, hasta el versículo número 10, que es el siguiente bloque. Voy a dar lectura. Verso 6, Hebreos 9:6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar, dice, las cosas. Ok, él sigue hablando aquí en este bloque, y lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí?, del simbolismo que representaba el tabernáculo físico en respecto al tabernáculo espiritual.
todo lo que tenía el tabernáculo físicamente era un símbolo de lo que es una realidad espiritual. Pero sin embargo, él no se detiene para explicar punto a punto. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces. Esta clase del tabernáculo lleva mucho tiempo porque hay que ir color por color, textura por textura, mueble por mueble. Él no se detiene en esto. Él se enfoca en el lugar santo hacia el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque lo que él quiere mostrar es que aún el sacerdote, como era un símbolo y pasaba simbólicamente al lugar santísimo, no lo hacía espiritualmente. Entonces, lo que él está argumentándole aquí a los oyentes, cómo regresar a un modelo de símbolo cuando la realidad es Cristo. O sea, hoy, por la obra de Cristo, el sumo sacerdote, a través de esa comunión con él, nosotros, la iglesia, en este principio espiritual, podemos entrar a través de nuestras oraciones a la presencia de Dios. Hasta ahí. O sea, no vamos a entrar físicamente a la presencia de Dios hasta el momento de que todo se cumpla. Pero hoy sí nosotros entendemos que en esa parte nuestras oraciones son ese aroma, ese incienso agradable delante de Dios. Entonces él se está refiriendo a esto y ha puesto énfasis en esto. Ahora, ¿qué es lo que él quiere mostrar? La superioridad del sacerdocio de Cristo. Eso es lo que él quiere mostrar. O sea, él sí traspasa. O sea, cuando él muere, el velo se rompe. Entonces, esa muerte quita la separación que existe entre el lugar santo y el lugar santísimo y abre la puerta a la comunión con Dios. Pero volvemos al mismo punto. No es una puerta abierta de par en par. O sea, no cualquiera entra. Eso es lo importante. Entonces, él por eso sigue hablando acerca de la distribución entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero deja claro las limitantes que tenía el sistema levítico. Las limitantes. Eran sacerdotes como nosotros, hombres. O sea, por eso cuando aquí lo leímos, él tenía que entrar, el sumo sacerdote, una sola vez por año y primero ofrecer sacrificio por él y luego por los demás. Entonces él empieza a hablar del lugar santo en el versículo 7, dice, pero en el versículo 6, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, la primera parte se refiere al lugar santo, entran los sacerdotes, fíjate, no el sumo sacerdote, los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Por qué? Porque ahí estaban los panes de la propiciación que había que cambiar, estaba el incensario que había que cambiar, que había que limpiar, que había que prender el incienso. Eran los oficios de un sacerdote continuamente. Pero no entraban al lugar santísimo, estaba cerrado totalmente. Eso ya lo leímos abajo, una sola vez por año. ¿Y quién entraba? Uno solo, que era él, sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Cristo, y él está sentado ahí ahora en esa presencia. Entonces, en ese lugar santo había sacerdotes, ¿sí? Ellos tenían diferentes oficios a realizar, ¿sí? Diferentes, por ejemplo, insisto, los panes de la mesa de la propiciación tenían que ser cambiados una vez a la semana. La lámpara del candelabro tenía que ser encendida cada noche y apagadas y limpiadas cada mañana. 2 veces al día el incienso debería ser quemado en el altar de oro. Todos los sacerdotes realizaban tareas de limpieza, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero sin embargo, el lugar no estaba abarrotado, o sea, no era un lugar donde todos estaban. ¿Dónde vemos esto? Eran oficios que podía hacer un solo sacerdote al entrar. Vemos la historia que sucede con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Cuando se le aparece el ángel, él está solo realizando esas actividades. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso número 8. Evangelio de Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías
El sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, había uno solo. O sea, aunque era un lugar santo, fuera del lugar santísimo, y que podían entrar a hacer sus múltiples actividades, era un orden que había. Entonces, pero entraban continuamente. ¿Por qué? Sí, daba esa parte que da la idea del mantenimiento, de la limpieza, de todo el orden que había. Entonces, pero el lugar santísimo estaba separado por un velo y la entrada estaba prohibida, porque era prácticamente morir. Si entraban fuera del tiempo, fuera del día de la expiación, y entraba alguien que no había sido constituido sumo sacerdote, moría. Entonces eso es serio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos resta todo esto? Sí, que el lugar santísimo estaba restringido. Pero el lugar santo no era tan restringido. ¿Sí? Y no podían entrar, fíjate, lo leímos ahí, el pueblo estaba afuera. Entonces el pueblo no podía entrar ni siquiera al lugar santo para hacer oraciones ni quemar incienso, solamente los sumos sacerdotes. Entonces, ¿qué nos deja ver claramente? Que el acceso a Dios no es fácil. O sea, hoy se manifiesta con mucha libertad, no es cierto. O sea, tenemos por la gracia de Dios, los que hemos nacido de nuevo, esa fe, esa certeza de que nuestras oraciones son escuchadas delante de Dios, pero tenemos que mantener los principios que la Biblia nos enseña, ¿sí? Entonces, los sacerdotes, pues no, como leímos, no entraban por decisión propia, yo voy a hacer esto, sino ellos tenían un orden. Y todo era en relación a los oficios que estaban establecidos, el cambio de los panes, el cambio del incienso, el encender, todo eso. Dice el versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, la primera parte del versículo 7, hasta donde habla de pecados, dice, esa parte nos empieza a hablar de la entrada al lugar santísimo. Entonces aquí vemos, fíjate, cómo el cristianismo pone algo serio, que el acceso al Dios que creemos, al acceso al Dios que adoramos, no es tan simple en relación a todas las culturas religiosas, pues que da la entrada a sus dioses así como, pues pásale, ¿no? Por eso, pues vemos peregrinaciones y vemos tumulto de gente que van, y la Biblia dice, no todos. O sea, era un orden que había. Entonces eso hace una gran diferencia entre la verdad de Dios y lo que las falsas religiones enseñan, que así como estás y como vengas y como eres, pues entra a la presencia de Dios. No es cierto, eso no existe. Vamos al libro de Isaías, capítulo 59, verso número 2. O sea, vemos cómo la verdad bíblica contrasta con la cultura religiosa del mundo, ¿no? O sea, la cultura religiosa del mundo, al Dios que adoran, todo mundo va y todo mundo entra, ¿no? Y la Biblia dice, no es, o sea, hay acceso, pero está limitado, hay principios que gobiernan. Isaías 59:2 dice, pero vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, esto es bien importante. El hombre, hablo de género, hablo de hombre. Cuando yo me refiero a hombre, incluyo hombre y mujer, ¿no? Que no ha sido redimido por Cristo no puede entrar a la presencia de Dios. Y aún los redimidos no es así como, insisto,
como que te levantaron la cortina y éntrale, ¿no? No, no, no. Lo contrario, todo lo contrario, toda filosofía religiosa, todo pensamiento ideológico, aún dentro del cristianismo, dice, no, éntrale, tú puedes entrar, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que entender, lo que está diciendo aquí, ¿no? No es así como que cualquier posición que yo esté espiritual puede entrar a la presencia de Dios. O sea, eso es bien importante. Entonces, este versículo 7 nos deja ver cosas claras acerca del lugar santísimo. Número 1, que el derecho de acceso era dado solo al sumo sacerdote, no a los demás sacerdotes. Si entraba un sacerdote no constituido sumo sacerdote, era pena de muerte, moría. Número 2, que el sumo sacerdote tenía acceso solo un día al año, el día de la expiación. Y aún así, el número 3, él no podía entrar de cualquier manera, sino tenía primeramente que llevar consigo la sangre de la víctima propiciatoria. Había que haber un sacrificio. Esa sangre constituía su garantía, su pase y su protección. Ahora, aquí el escritor de Hebreos no va a lo profundo de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, pero si vamos al Antiguo Testamento, él tenía que usar ropas y calzado especial para entrar a la presencia de Dios. O sea, no podía entrar en sus vestimentas habituales. Hasta los zapatos que usaba eran de lino. Tenía que llevar incienso del altar de oro. O sea, él tenía que cumplir con todos los requisitos que Dios le había dado a Moisés. Y en ese día entraba 2 veces, primero por él y luego por el pueblo, pero solamente ese día, no había otra manera. Entonces entraba llevando la sangre del becerro para expiar primeramente sus propios pecados. Luego después rociaba en el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo. Entonces, esa era la única entrada que Dios había permitido al sumo sacerdote una vez por año. Entonces, cuando dice el verso 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados. Luego dice, de ignorancia del pueblo. Esa palabra ignorancia del griego, significa flaqueza. Significa pecado de ignorancia. ¿Y de qué está hablando, no? O sea, ¿de qué está hablando? Aquí ha sido esta simple oración que ha sido los últimos años de muchas divisiones, o sea, muchas formas de pensar. Yo voy a tomar solamente 2, que son las más, ahora sí que las más reales, ¿no? Porque está hablando de pecados de ignorancia, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque en la palabra que está en el griego es una palabra que se utilizaba en el primer siglo como sinónimo de pecados, ignorancia. O sea, nosotros por nuestra naturaleza, queriendo o no queriendo, cometemos pecados constantemente. Eso es a lo que se está refiriendo. Porque tenemos la naturaleza pecado, aunque ya hayamos nacido de nuevo. O sea, voluntaria o involuntariamente hacemos transgresión de la verdad de Dios y vamos en contra de Dios mismo. Esto es una realidad nuestra. O sea, es a lo que se está refiriendo aquí. O sea, podríamos, para poder matizar esto
Cometemos deslices, errores, fallos, totalmente. Hacemos cosas que nosotros creemos que están bien y afectamos a otros, totalmente. Eso es una realidad bíblica. Pero que eso nos hace exentos de ser pecadores, no. ¿Y quién es el que se encarga de sacar esto y ponernos en ese camino correcto? El Espíritu de Dios. Entonces, eso es bien importante. Entonces, en el primer siglo se hablaba de cosas de ignorancia, ¿sí? Y de hecho hay un texto bíblico que se refiere a eso. Entonces, se refiere totalmente a un acto cometido incorrecto, voluntaria e involuntariamente. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado está tan incrustado en nosotros que lo practicamos de manera habitual, de manera natural, es parte de nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto el trato hacia el pecado, no nomás hacia nosotros, sino en cuanto hacia los demás. Porque para nosotros somos bien suavecitos, ¿no? Pero cuando los demás, no, nos vamos con todo, ¿no? Y eso es algo serio. Entonces, esta palabra da la idea de culpabilidad de un acto cometido. Y la Biblia reconoce que hay cierto grado de ignorancia en cuanto a la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque las ideas, las filosofías, las pasiones del tiempo donde vivimos, que vienen a nuestra mente, tienen mucha influencia. O sea, estamos expuestos a eso a través de lo que vemos, oímos y lo practicamos. Tienen mucha influencia de eso. Es algo serio. Todos ellos, sí, pues lo que vienen a hacer es a avivar la parte de la carne que todos tenemos. Tenemos esa parte natural. Entonces, pero sin embargo, no somos ni víctimas ni somos engañados, sino tenemos que entender que eso que sucede es el resultado de nuestra propia maldad que hay en el corazón. O sea, somos personas muy difíciles. Vamos a entender esto de lo que habla la Biblia ya en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 17, verso número 30. Al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo número 30. Dice, pero Dios, fíjate, vamos a leerlo con cuidado. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué? Porque antes la palabra estaba fuera del corazón y de la mente, ¿no? Estaba escrita, pero no estaba interna, dice. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, cuando Pablo escribe esto, escribe esto en el libro de los Hechos, se está refiriendo a los atenienses. ¿Qué pensamientos, qué ideologías en ese tiempo tenían los atenienses que se estaban convirtiendo a Cristo? O sea, vienes con una ideología, ¿no? Filosofías humanas. O sea, es una de las corrientes filosóficas más poderosas que ha existido en los siglos, toda la parte de los atenienses, aún en el presente, ¿no? O sea, imagínate un hombre, un sacerdote ateniense convertido a Cristo. O sea, pues va a seguir practicando involuntaria o voluntariamente ciertas cosas que van en contra de los principios de Dios. ¿Y eso por qué es? Porque lo traen la maldad en el corazón. O sea, es algo que, ahora, eso no se va a terminar en esta vida. O sea, nadie va a alcanzar la santidad plena en esta vida. Entonces, cuando te toque a ti que te cometan un pecado a tu persona, primero considérate tú y después pides al otro, ¿no? Porque cuando alguien nos agrede, pedimos que se humillen, que
cabeza al suelo, ¿no? Pero cuando nosotros agredimos decimos, no, espérate, perdón, y ya con eso decimos, ya estamos a cuentas, ¿no? Es una parte bien complicada. Así somos, todos somos iguales, todos, no hay nadie que sea exento. ¿Por qué? Porque tenemos esa maldad en el corazón. Entonces tenemos que entender muchas cosas y no solamente tratar con ligereza estos asuntos, ni siquiera entre para mí mismo. O sea, yo no puedo tratar, cuando el Espíritu de Dios te revela algo, no puedes ser ligero ante las cosas, mucho menos hacia los demás. Entonces, ellos cometían pecados que no estaban exentos de ser culpables. Entonces, y Pablo enseña que aún la gente pagana tiene conocimiento del bien y del mal, porque tenemos conciencia, y que ellos van a ser juzgados a base de esa conciencia. Entonces podemos decir que la ignorancia no es absoluta, sino es relativa, totalmente. Entonces, cuando habla aquí de la ignorancia, se está refiriendo a pecados, literalmente. Y ante eso no le podemos dar más vuelta. Pecado es pecado, sencillamente. Entonces, aún poniendo esto, el autor no está suavizando el mensaje. Y la Biblia no suaviza las condiciones morales de comportamiento que nos demanda a nosotros. No. Lo que nos quiere mostrar es que tengamos cuidado tanto de nosotros como hacia el trato hacia los demás. Eso es bien importante. Entonces, la Escritura, ¿sí?, nos deja claramente entender que todo lo que sucedía en la parte de abajo, en el ámbito del tabernáculo y todo el sistema levítico, era limitado, porque no tenía la influencia interna que hoy tiene el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a Levítico capítulo 4, versículo número 1. Ya desde ese tiempo se practicaba estos sacrificios para ese tipo de ignorancia. Levítico 4:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yero, esa palabra yero del hebreo significa falta o transgresión involuntaria, inadvertida, accidente, error, ignorancia, sin intención. Dice: cuando alguna persona pecare por yero en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, ya le continúa y le dice que hay que hacer un sacrificio. Entonces, ¿qué significa esto? Tendríamos que ir al libro de Levítico y ya avanzar hasta Levítico 16, que el sacrificio de expiación, ¿sí?, también era ofrecido por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, ¿qué quiere decir? Era un símbolo de lo que iba a ser Cristo, y en Cristo todo pecado es perdonado, absolutamente todo. Ahora tenemos que tener la conciencia de ir a Dios. Esa es la parte. O sea, ¿cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? El que yo no me arrepiento, sencillamente. Entonces, ya en este tiempo el sacrificio de Cristo está abierto para todo eso. Entonces, porque si hacemos un poquito de conciencia sensata, tú y yo y los que están oyendo, ¿hasta qué punto nosotros podemos argumentar que fue algo de ignorancia o fue algo interno? Yo siento que ahí el listón es del tamaño de un cabello, ¿no? Verdaderamente. Entonces, ¿qué nos queda? Es no cobijar y decir: ay, no lo sabía. Ir a Dios y arrepentirnos. Y está abierto para eso.
Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla del sacrificio de Cristo, ¿sí? Él habla él no habla de los pecados cometidos de ignorancia, sino lo pone absolutamente todo. Entonces, el único pecado que es el rechazo al testimonio del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el único pecado que no es perdonado es aquel que rechaza lo que el Espíritu Santo está haciendo para llevarlo al arrepentimiento y reconocer la obra de Cristo. Es el pecado que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque ha llegado que a la persona lo va a llevar a la condenación. Rechaza lo que el Espíritu Santo está haciendo ahorita. Él está convenciendo al mundo de pecado, de juicio y de justicia, no nosotros. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no existe. Vamos a leer otra vez la parte del versículo 7, cuando habla, y por los pecados de ignorancia del pueblo, no existe ninguna controversia. O sea, él se está refiriendo constantemente al sistema levítico, al antiguo pacto, como ya lo vimos, que tenía limitaciones porque descansaba sobre la obediencia de los hombres. Hoy en la actualidad estamos con el Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Y quién está constantemente redarguyendo nuestra vida? El Espíritu de Dios. ¿Quién nos lleva al arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que escuchar e ir cuando nos habla de que voluntaria y voluntariamente hagamos lo que hemos hecho? El Espíritu de Dios. Ese es el punto donde está aquí. Entonces no podemos decir, no, es que yo no sabía. No, sí sabemos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que reconocer, sencillamente, ¿no? Dice Hebreos 9:8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué significa esto? Que el acceso al lugar, a la presencia de Dios por el sistema levítico era solamente un símbolo. Era un símbolo lo que era. Y el lugar santísimo prácticamente estaba cerrado. ¿Y quién nos está revelando esto? El Espíritu de Dios. Entonces, esa división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo es una parte donde Dios nos muestra, ¿sí?, que el acceso a Él está limitado para el hombre de manera natural. O sea, el hombre de manera natural no puede entrar, ¿sí? Y que aún en el Antiguo Testamento, con todas las ordenanzas del culto, no era la entrada a la presencia de Dios plenamente. Era un símbolo. Entonces, cuando dice aquí, dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir? Que cuando estaba el lugar santísimo, antes, o sea, se está refiriendo al tabernáculo que levantó Salomón antes de la caída por Nabucodonosor. Recordemos que ese tabernáculo, eso ya no existió plenamente después de que lo reconstruyeron. Desde ese tiempo ya había restricciones.
Y aunque se hacían todas las ordenanzas y los sumos sacerdotes y los sacerdotes cumplían con todo lo que se había establecido, la entrada no era real, era un símbolo solamente. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el escritor de Hebreos a los oyentes hebreos? ¿Cómo quieren ustedes dejar de entrar a la presencia de Dios a través del nuevo nacimiento, de todo lo que implica haber nacido de nuevo, y quieren regresar a un sistema caduco que verdaderamente no tenía la entrada a la presencia de Dios? ¿Qué quiere decir esto? No es nada externo para entrar a la presencia de Dios, sino hoy es interno. Porque ¿qué hacía todo lo que hacían los sacerdotes? El sumo sacerdote era externo. Vestimentas, sacrificios, incienso, era externo. Entonces, obviamente, ¿cuándo se da la entrada plenamente? Con la muerte de Cristo, que es el nuevo pacto. En ese momento que Él muere, el velo se rompe del lugar santísimo. Lucas 23:45 lo menciona claramente. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo número 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, en ese momento que el velo se rasgó ahí en el templo, ¿sí? que era el segundo que se había construido, lo que Dios está indicando, que la distribución del antiguo pacto queda erradicada totalmente. Ya no hay. Entonces, hoy nosotros podemos decir, así de manera espiritual, de lo que la Biblia nos enseña, que los que hemos nacido de nuevo, para que podamos, estamos en el lugar santo. Así, para que me entiendan, ¿no? Por eso es que somos reyes y sacerdotes. Tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones, sí, pero insisto, no es una puerta abierta, así como que de par en par, entra y salte y va y viene. No existe eso. Es algo que hoy tenemos que entenderlo, ¿no? Ese velo que se había puesto entre ambos lugares impedía el acceso directo a la presencia de Dios y alzaba el gran símbolo, que es real, que existe entre la separación de Dios y el hombre. Entonces, el lugar santo existía solamente mientras el velo estaba. Cuando el velo se rasgó, se perdió. Entonces, el Espíritu Santo, cuando dice aquí, nos quiere enseñar que el antiguo pacto no ofrecía la posibilidad de un verdadero acceso directo del hombre a la presencia de Dios. Entonces, lo que nos quiere mostrar que todo lo externo no nos conduce a la presencia de Dios. Lo que hagamos externamente, lo que nos vistamos, dejemos de comer, guardemos, hagamos, no nos conduce. Entonces, no podemos volver a un sistema caduco. Solamente hoy en el presente, en la comunión con Cristo, podemos entrar a la presencia del Padre. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se acercaban a Dios. Recuerden que el pueblo llegaba hasta el atrio. Los sacerdotes entraban hasta el lugar santo. Hasta ahí llegaban. Y el velo cortaba el camino entre Dios y los hombres. Pero en el Nuevo Testamento ya no. Pero insisto, o sea, si es una verdad bíblica lo que estamos hablando,
pero no es un zaguán abierto, ¿eh? O sea, entras y sales, vas, vienes. Hoy sí, mañana no. Eso no existe. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, ¿qué dice? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ya lo vimos, y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, cuando regresamos al capítulo 9, verso 8, entonces el versículo 8 nos deja claro que dos cosas. Lo anterior es caduco, era un símbolo. Hicieran lo que hicieran, cumplieran con todas las ordenanzas, vestimenta, colores, texturas. Era un símbolo de proximidad a Dios solamente. Cuando Cristo muere, se rompe el velo, invalida todo eso y nos deja claro que solamente la entrada a la presencia de Dios por nuestras oraciones, ese es el contexto, es a través de la comunión con Cristo. No podemos entrar a la presencia de Dios nadie hasta que no seamos regenerados plenamente. Y de eso todos estamos a años luz de entender qué es lo que la Biblia enseña. No tenemos ni idea, porque ¿quién lo ha vivido? O sea, nos deja ver, nuestra imaginación vuela, nuestra fe se activa, pero volvemos al mismo punto. Tenemos corrupción. Y esa corrupción nos impide ver muchas realidades de Dios, aun aunque Dios no lo muestre. Porque hoy en la iglesia moderna es voy a Dios y Dios me habló y Dios me dijo y Ruth con una facilidad dice, oye, espérate, ¿así de fácil es? O sea, si fuera así de fácil, pues todos haríamos eso, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no, sí Dios habla y Dios nos guía. Yo no estoy diciendo que no, pero no con el libertinaje que hoy se cree. Todo lo que venga de Dios, aún nosotros tenemos corrupción en el corazón y en la mente. Y lo puro y santo que Él nos dé, cuando pasa por nosotros, pues se ensucia. Entonces, con cuidado lo que decimos, hacemos o sea, es que volvemos al punto. Entre relaciones, entre los conflictos, yo soy el santo, tú. Y si hay que tratar el asunto, gracia y juicio. Espérate, así no es. Y esa es una postura moderna que se han creado de que hoy cualquiera puede entrar a la presencia de Dios con el famoso avivamiento, ¿no? Que baja y todos tenemos avivamiento. ¿Cuáles avivamientos? ¿De qué estamos hablando? Dice, introducimos el versículo 9 solamente. Ya se va a acabar el tiempo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. La palabra símbolo significa del griego comparación, parábola, bien importante. ¿Qué significa símbolo? Que había o sea, ¿de qué está hablando? Él está hablando de que había una separación entre los hombres y Dios. Y el velo daba ese símbolo de esa separación. ¿Sí? Entonces, el tabernáculo físico tenía una función simbólica. El tabernáculo era un símbolo. Esa palabra símbolo significa parábola, ¿sí? Y habla de algo, ¿sí? Que es una ilustración, que hay una parte espiritual escondida. Eso es todo. Los judíos creían que era una suprema realidad, que era la presencia de Dios ahí.
Pero la Biblia nos dice que era una representación gráfica. O sea, Dios no era eso. O sea, era una representación, sí había una presencia, pero gráfica solamente. Y cuando dice aquí que habla del tiempo presente, no está hablando aquí, sino está hablando de lo que los judíos creen, que ellos tienen dos tiempos, antes y después de Cristo. O sea, antes ellos tienen dos maneras de dividir la historia: el siglo presente, y ellos están en el siglo, esperando el siglo venidero, que es la llegada del Mesías. Recordemos que ellos no reconocen a Cristo. Entonces, para ellos estamos en el siglo presente, aunque para nosotros ya entendemos que Cristo ya vino, ya estamos nosotros en el siglo venidero. O sea, ya Cristo vino, ya se cumplió su sacrificio, ya hizo todo, y todo lo que promete Cristo en su regreso ya es una realidad para nosotros. Se va a hacer en un año, en 2 años, en un siglo, en 10 siglos. Los tiempos son de Dios. Entonces, cuando dice aquí el tiempo presente, fíjate, para nosotros es tiempo pasado, porque para ellos el tiempo presente siguen estando en espera del Mesías, que es el siglo venidero. Nosotros hoy estamos viviendo en el tiempo venidero. Él ya vino, ya regresó, está sentado, y estamos en espera de su regreso. Entonces, cuando se refiere aquí que el tabernáculo estaba de pie, presente, se refiere al tiempo antes de la llegada del Mesías. Entonces, antes de la llegada de Cristo estaba establecido el tabernáculo físico. Hoy ya en Cristo ya no existe, y la realidad que no existe físicamente, ¿no? Después de su muerte y su ascensión, 70 años aproximadamente duró ese templo, y hoy ya se fue. Entonces, hoy ya la realidad presente, que nuestro tabernáculo espiritual es Cristo en el presente. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Vamos a terminar con el Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, hoy la realidad es espiritual, no es físico. No tenemos que ir a ningún lado, no tenemos que guardar días, vestimentas, alimentación. O sea, eso no nos limpia, nos acerca, nos abre la comunión con Dios. Eso no existe. Todo es ámbito espiritual. Hoy no lo vemos, no lo sentimos, pero el Espíritu de Dios nos confirma que estamos en Cristo. Entonces, esa es la verdadera vida de fe a la que somos llamados. Hoy todo es, si te fijas, todo lo que viene del sistema religioso: siente, toca, ve. O sea, convocan a que vayan a la entrada de Dios, y van multitudes, ¿no? Y porque pasan enfrente del ídolo, dice: ya entré a su presencia, ¿no? Y la Biblia dice: no. Entonces, ¿cómo vemos claramente que el verdadero evangelio, la verdad de Dios, se opone a todo pensamiento ideológico y religioso de los hombres? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en nuestras prácticas internas, ¿no? O sea, en la alabanza no desciende el Espíritu Santo, ¿eh? ¿Quién dice eso? Y sacan textos, sí hay textos, pero no es verdad. O sea, el Espíritu de Dios nadie lo gobierna. Vamos a alabar a Dios para que descienda y siente su presencia. Sí, todos sienten los toques, ¿no? Pues no. Y obviamente todo eso pues es fascinante a la carne, a las emociones, pero no nada sirve. Todo eso así.
Entonces el tabernáculo fue dado como una ilustración y tenía un tiempo vigente. Se iba a acabar. Cuando llegó Cristo, todo cambió. Entonces ya no, por eso dice en la segunda parte del versículo 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto. O sea, todo lo externo no cambia a nadie. El único que puede cambiar es Dios y lo hace internamente. Entonces ahí nos vamos a quedar para continuar dentro de 8 días, ¿sí? Ahorita en un ratito viene Mujeres de Fe, ensayo y el día de mañana, si Dios permite, nos vemos en nuestras 2 reuniones habituales. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos.